Hola a todos y bienvenidos a la guarida futbolera. Hoy tenemos un vídeo sobre las predicciones de la clasificación de la liga para la temporada 25-26. Para esta liga que ya ha empezado, que llevamos unas 4 jornadas, vamos para la quinta. Probablemente penséis que es un poco tarde este vídeo y bueno, no os voy a decir que no, pero entre que he estado de vacaciones y que el mercado de fichajes no se ha dado por cerrado hasta la jornada número 3, pues quería que los equipos estuviesen cerrados para tener un poco de visión global de lo que va a ser este equipo durante el año, aunque bueno, también les queda el mercado de invierno por si tienen que rectificar algo en ese ámbito de los fichajes y planificación del equipo. Y esto también me ha servido pues para ver un poco los primeros partidos de los equipos, de cómo han jugado, y en algunos de ellos sí que ha variado mi opinión personal sobre ellos y dónde pueden terminar este año en la clasificación. Vamos a empezar con el último clasificado de esta liga, que para mí es el Girona. ¿Dónde ha quedado ese Girona que se clasificó para Champions? La verdad que queda poquito. Sí que es verdad que el entrenador es el mismo, que es Michel, que intenta volver a recuperar ese juego que tuvo ese año, pero creo que ni por los fichajes, ni por la filosofía que está teniendo el equipo, pues eso, en el ámbito de los fichajes y en el tipo de juego que al final quiere jugar, porque sí que es verdad que ese año tuvo como los jugadores idóneos para jugar así, pero que no se ha sabido recomponer bien para seguir jugando a ese juego, y en Liga lo están demostrando, que actualmente son los últimos también en la clasificación, así que los pongo en el descenso. Como jugador así clave pongo a Sigankov, pero no sé qué será de este chico, ya que está teniendo problemas, pues eso, con lesiones, y si no se mantiene sano, pues es difícil que pueda ayudar a su equipo. En el puesto 19 voy a poner al Levante, que es el equipo que ha subido de segunda, que creo que menos se ha reforzado, aunque sí que es verdad que los fichajes de Ola Sagasti, de Matthew Ryan y sobre todo bueno, el de Eta Young, que eso es una carambola que ha hecho ahí el Villarreal al Cádiz, pues bueno, le pueden ayudar, yo creo, a intentar luchar por no descender. Creo que aún así no le va a dar del todo para poder salvarse y que descenderá. En el puesto 18 pongo al Alavés, que sí que es verdad que aunque no ha dejado sensaciones muy malas, que se ha intentado reforzar lo que ha podido y parece que en esa parte de arriba ha encontrado algo de calidad con, pues eso, con Aleñá, con el fichaje de Denis Suárez, y el último donde se han dejado dinero con Lucas Boye, que es un delantero pues bastante contrastado en esta liga, pues que pueden tener ese pequeño empuje para poder salvarse. Aún así creo que es un equipo que lleva un par de años eso, rozando ahí el descenso, y que este año puede ser su descenso. Además, esos jugadores importantes como por ejemplo Carlos Vicente, que el año pasado parecía ser como el fichaje clave para elevar este equipo, tampoco está teniendo mucha continuidad, así que le pongo aún así como jugador más destacado, pero creo que este equipo va a acabar descendiendo a la segunda división. Por lo tanto, en el puesto número 17 pongo al Real Oviedo, que es uno de esos equipos que uno piensa que podría descender, ¿no? Además, llevaba un montón de años sin subir a primera división, por lo cual fue una celebración increíble cuando ascendieron. Y sí que, por ejemplo, este equipo lo veo que se ha intentado reforzar mejor para afrontar esta primera división, ¿no? Con jugadores como Bailey, que sí que es verdad que es veterano, pero conoce la liga. Con Dendonker, que aunque no conozca la liga, también es un jugador veterano que ha jugado en buenas ligas. Brecalo, que también lo pongo aquí como jugador destacado, que yo lo conocía cuando estaba en Bundesliga, en el Wolfsburgo, y me parece un jugador interesante y que puede ayudar al equipo, así que creo que les puede servir pues eso, para salvarse, aunque probablemente pues estén luchando pues con equipos como el Alavés por esa 17ª plaza. El siguiente que pongo es el Elche, que a algunos les sorprenderá porque ha empezado genial, o sea, me parece que van séptimos en liga, de hecho. Y sí que es verdad que al principio había dudas porque hacían un tipo de juego bastante arriesgado, que en segunda división pues le vino genial, y la duda estaba en si en primera división podrían realizar ese estilo de juego. Y la verdad es que lo están haciendo, o sea, de momento están dando la talla, y como también se han sabido, yo creo que fortalecer en el ámbito de los fichajes con esos delanteros de alto valor, como Álvaro Rodríguez, Andrés Silva y sobre todo Rafa Mir también, que ha llegado de pies a este equipo, pues están consiguiendo esos puntos iniciales que pueden hacer que les dé ya, solo con la primera vuelta, la permanencia en esta liga. También destaco a Fenbrugger, que está siendo, pues eso, el baluarte defensivo de este equipo, y que es un jugador muy interesante, que espérate que otros equipos dentro de poco no
no lo fichan y se lo puedan quitar a este Elche. Pero bueno, de momento parece que se va a quedar en este equipo y que puede ser un jugador que le ayude pues eso, a mantenerse en primera división. Y aunque hayan empezado muy bien, sí que creo que al final la liga se les hará larga y que no estarán tan arriba, pero sí que se mantendrán en primera, así que les dejo aquí en esta 16ª posición. Continúo con el Español, equipo también mítico de primera división, que sí que es verdad que el año pasado también estaba en primera, pero que era un recién ascendido y se supo mantener. Y creo que teniendo las bases que ya pusieron el año pasado, han sabido también hacer esos fichajes de esos jugadores que tenían cedidos que les funcionaron, y algunos otros clave como el de Urco también, que les puede ayudar mucho y que les ayudará pues eso, a poder establecerse de nuevo en primera división a manos de Manolo González. Y bueno, sobre todo con el jugador baluarte, ¿no?, que es Puado, que al final parece que sí iba a ir y al final renovó en el equipo, así que nada más que decir, a ver este Español qué tal, y los coloco aquí en esta 15ª posición. Vamos con la 14ª posición, donde coloco al Sevilla, que la verdad es un equipo que está generando muchos dilemas, porque la verdad es que no se sabe qué va a ser de este Sevilla. Aunque yo lo ponga en esta posición, es un equipo que se le está cuestionando el que puede bajar a segunda o que va a estar peleando por no descender. Después además del mercado de fichajes que ha tenido, bueno, mercado de fichajes y de ventas, que ha vendido a sus dos mejores jugadores, como son Bade y Luque Bacchio. No sé si mal vendidos, porque probablemente, en mi opinión, pueden haber recibido 10 millones más por Luque Bacchio. Pero bueno, aún así, aún vendiéndolos, que eran ventas necesarias para este equipo, que yo de hecho en la planificación que hice del Sevilla los puse como ventas, no han sabido, en mi opinión, reforzarse lo suficientemente bien como para poder estar en primera luchando por algo más que el no descender, o incluso mitad de la tabla pensando positivamente, ¿no? Y bueno, eso, viendo aquí las altas, nada más que se han gastado 250.000 euros. Todas las demás incorporaciones son de jugadores libres. Que bueno, son jugadores contrastados, o sea, con experiencia, como pues son Azpilicueta, Alexis Sánchez, Alfon, que funcionó muy bien el año pasado y tenía sentido para este Sevilla, además viniendo gratis. Y bueno, también teniendo jugadores como por ejemplo Vargas, que me parece un jugador de mucha calidad, que yo lo veía en Bundesliga y era un jugador que me gustaba muchísimo. Y bueno, creo que va a ser el que va a tirar un poco de este Sevilla, tomando un poco el puesto que tenía Luque Bacchio, ¿no? Así de jugador pues insignia de este equipo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con este Sevilla que tantas dudas crea. Vamos ahora con el 13º puesto, donde coloco a Osasuna, con su nuevo entrenador Alessio Lisi. Anteriormente estaba Yagoba Arrasate, que me parecía un entrenador pues que encajaba mucho en la filosofía de este equipo, pero bueno, ya sabemos que se fue al Mallorca. Y tampoco tengo mucho que decir de estos Osasuna. Lo veo un equipo pues que en casa sabe luchar muy bien los partidos, pero que es muy dependiente de Budimir, que es el que pongo aquí como jugador clave de este equipo. Que si Budimir tiene el día, pues te puede hacer un partidazo, pero si no, pues como que se queda un poco a media asta, ¿no? Y que los partidos además fuera de casa le cuestan mucho. Vamos a ver si Alessio Lisi sabe un poco encontrar la clave de este equipo para darle otra vez otro pasito más y que se puedan encajar en la parte alta de la tabla y conseguir puestos europeos. Pero aún así, siendo el primer año de este entrenador, lo veo difícil. Y además que los fichajes de este equipo tampoco me ilusionan. Rosier sí que está bien, ¿no? Que le hacía falta después de la salida de Areso. Saldo Becker, que ya había perdido pues esa importancia en la Real, puede ser un revulsivo que en el extremo puede ayudar a este equipo, aunque han puesto más esperanzas en el fichaje de Víctor Muñoz desde el Madrid por 5 millones, que yo tengo que decir que es que a mí este chico, a lo mejor me calla la boca, pero no me gusta nada. Las veces que ha salido a jugar con el Madrid lo he visto muy fallón. Tiene mucha potencia, mucha velocidad, pero no decide nada bien nunca. Así que vamos a ver dónde acaba este equipo. Yo lo dejo en este 13º puesto. Continúo con el Valencia, que lo coloco en este 12º puesto. No es un buen día para hablar del Valencia después de la derrota contra el Barça de 6-0, donde Carlos Corberán intentó encontrar ahí la clave para poder ganar o mantener a este equipo, ya que el año pasado pues también tuvo 2 derrotas muy abultadas. Y bueno, aunque haya tenido esta derrota, creo que es un equipo que aunque haya también vendido a varios jugadores claves en el equipo, ha sabido quedarse con algunos, como por ejemplo Javi Guerra, que lo coloco como jugador clave de este equipo, que probablemente sea la gran futura venta de este Valencia, pero que sí ha sabido pues reforzarse en los puestos en los que ha estado vendiendo, pues trayendo un jugador sustituto. Sí que es verdad que a lo mejor no mejorando lo que tenía, pero sí dándole pues ese reemplazo y consiguiendo pues el dinero que
que necesitan este tipo de equipos que están en horas bajas, ¿no? Además, sabiendo el presidente que tiene este equipo, que es un presidente vendedor desde hace unos años. Pero como digo, creo que se ha reforzado bien con jugadores como Danjuma, Ramazzani, Copete y en portería Julen, que a mí no me parece nada mal portero según lo visto el año pasado en el Athletic Club. Continúo con el Mallorca, que lo coloco en este 11º puesto. Pues nada, destacar su nuevo entrenador, a Yago Arrasate, que como ya he dicho antes es un entrenador que me parece que sabe sacarle jugo a los equipos, como hizo con el Osasuna hace 2 años. Y bueno, este Mallorca que ha hecho pues eso, alguna incorporación interesante, como la de Pablo Torre, como la de Mateo Josep, que estaba sonando en un principio para el Betis, que bueno, el Betis es un equipo que está ahora pensando bastante alto, ya lo veréis donde lo pongo ahora a continuación. Y aunque aún así pongo como jugador baluarte a Raillo, que bueno, pues es el jugador clave de esa defensa y que se está hablando incluso como para posible convocado para la selección. Lo que pasa que sí es verdad que es un jugador ya pues veterano, ¿no? Y que a los seleccionadores pues les es difícil muchas veces convocar jugadores muy veteranos a la selección. Les suele gustar más pues jugadores más jóvenes que tengan mucha proyección. Continúo con el Celta de Vigo, de Claudio Giraldez, que hay que tener cuidado porque está sonando que el Leverkusen está muy interesado en él tras despedir a Erik ten Hag. Y bueno, coloco también aquí como jugador clave a Brian Zaragoza. Muchos pensaréis, ¿y Iago Aspas tal? Pues Iago Aspas, pues igual, va a ser otro jugador muy importante, pero sí que es verdad que desde el año pasado hemos estado viendo que Claudio Giraldez le está dando un rol un poco más desde el banquillo, de revulsivo y pues controlando ya más sus minutos porque es un jugador ya pues veterano. Sí que es verdad que el Celta de Vigo, pues eso, como te digo, tiene jugadores muy buenos también que ha sabido traer de su cantera. De hecho, este año están clasificados para competiciones europeas, pero creo que eso es lo que le va a lastrar un poco también en esta liga, que el tener varias competiciones a la vez le va a hacer bajar varios puestos en la clasificación, y lo coloco aquí en un 10º puesto en mitad de tabla que creo que va a estar bien para ellos este año. Continúo con el 9º puesto, donde he puesto al Rayo Vallecano, que este año sorprendentemente va a estar jugando Conference League. Está buen estado de forma es gracias a su entrenador Íñigo Pérez, porque analizando la plantilla, en mi opinión, tampoco me parece una plantilla buenísima ni gran plantilla. Sí que es verdad que tiene pues, jugadores interesantes en algunos puestos, como el de Ratiu, que está sonando este año para equipo Premier, o incluso el Barça. Y aunque sí que es verdad que he puesto como jugador clave ahí, sí creo que es un jugador muy de destellos, que sí que es verdad que está tirando del carro de este equipo, pero que quizás este año vayan saliendo otros nombres, como por ejemplo puede ser el de Jorge de Frutos, que se esperaba mucho de él y parece ser que este puede ser su año. Y luego lo único, por destacar un poco el fichaje de Alemão, que me sorprendió en su día que el Oviedo no apostase por él para jugar en primeras, porque creo que es un jugador que aunque no es muy bueno técnicamente, porque de hecho es un armario, creo que para el estilo de juego de estos equipos así un poco peleón, abrupto, puede encajar y puede rematar esos centros que ponen estos equipos en la pelea, ¿no? Y nada más que añadir sobre este equipo, así que vamos a continuar con el siguiente. Continúo con el 8º puesto, donde coloco a la Real Sociedad, que es un equipo que el año pasado hizo quizás una temporada un poco decepcionante para lo que se espera de este equipo, ya que se le espera que esté luchando por esos puestos europeos, incluso meterse en Champions, aunque bueno, ahí lo tiene más complicado, pero que es lo que se espera un poquito de este equipo, ¿no? Y que el año pasado pues no dio la talla. Entonces este año pues ha intentado fichar, además después de la pérdida de Zubimendi, pues fichar pues para que le den ese impulsito para poder otra vez engancharse en esa pelea. Pero la verdad es que no sé si va a ser suficiente, no sé si por ejemplo Yangel Herrera y Carlos Soler van a poder sustituir en ese centro del campo a Zubimendi. De hecho, en verdad el recambio para Zubimendi va a ser Gorrotxategi, que pinta muy bien, pero es un jugador que todavía creo que le queda un poquito por aprender y establecerse ahí en primera. Y que han hecho por ejemplo también pues la venta o la cesión, bueno mejor dicho la cesión de Urco al Español, que es un jugador también que tiene muy buena pinta y que bueno, pues en este equipo podría encajar muy bien y sería un fichaje que se hubiesen ahorrado, por ejemplo, por Yangel Herrera, que puede generar dudas. Y como digo, creo que le falta ese delantero ahí clave, ¿no? Que sí que es verdad que está jugando Oyarzábal, que lo está haciendo muy bien, de hecho con la selección también juega ahí en punta, pero Oyarzábal siempre ha jugado en el extremo, en banda, y creo que le hace falta ese delantero contrastado que veremos a ver si Óscarson este año también puede ser. De momento también está teniendo problemas de lesiones y parece ser que no se ha establecido al 100%, aunque a Sergio Francisco le gusta mucho. Y creo que eso, que le falta ese delantero que le ayude a tener esos goles y le ayude a estar más arriba. Continuamos con el Getafe,
que a muchos os sorprenderá que esté en esta séptima posición, pero para mí pues va a ser un poco el equipo revelación de esta liga, sobre todo pues por el entrenador, por José Bordalás, que han conseguido mantenerlo, porque yo lo ponía como fichaje del Sevilla, que me encajaba mucho como entrenador del Sevilla. Pero bueno, este Getafe ha podido mantenerlo y quedarse con él porque es uno de los baluartes del equipo, por no decir el baluarte más grande del equipo, junto por ejemplo con Luis Milla, que es el que pongo como jugador clave, que me parece un jugador que si no es este año ya el siguiente va a dar un paso a un equipo más grande. A mí me encajaba muchísimo en el Atlético de Madrid, ya sabemos que el Atlético de Madrid al final fichó a Johnny Cardoso, pero en mi opinión este Getafe, aunque ha tenido ventas también importantes como la de Cristantus Uche o la de Alderete, que de hecho el presidente del Getafe salió quejándose de que tuvo que malvender jugadores para poder inscribir a otros, que bueno, eso es otro tema del que hablar de esta liga, han sabido reforzarse medianamente bien, con el fichaje por ejemplo de Neyu, que me encaja muy bien, el de Abkar, el de Adrián Liso, me parecen jugadores que van a ayudar mucho a este Getafe, y aunque sí que es verdad que puede ser que le falte algo también ahí en esa punta, ¿no? En esa punta de ataque. Sabemos que Bordalás sabe sacarle mucho juego a sus equipos y que va a dar la sorpresa, y aunque no se va a clasificar para competiciones europeas, en mi opinión, bueno, depende de saber si el séptimo puesto entra en competiciones europeas este año, pero va a estar ahí arriba y va a ser el equipo revelación este año. Continúo con el sexto puesto, donde coloco al Athletic Club. Para mí este año el Athletic Club va a sufrir. Creo que aunque ha hecho algún fichaje interesante, pues como el de Areso, el de Robert Navarro o el de Emery Laporte, le falta un poquito más, ¿no? O sea, se podría haber esperado, por ejemplo, el fichaje de Aimar Oroz, que le hubiese dado también esa calidad también más arriba que le falta cuando no está Nico Williams. Y por ejemplo, pues intentar fortalecerse un poco más en el ámbito defensivo, pues por ejemplo como Hugo Guillamón. Propongo estos nombres pues debido al tipo de fichajes que hace este equipo del Atleti, ¿no? Que sabemos que tienen que tener pues una coherencia con su filosofía. Entonces, como digo, me parece que le han faltado pues 1 o 2 fichajes más para poder mantenerse ahí arriba, y creo que este año van a sufrir un poco porque si Nico no está espléndido, van a tener esas dificultades para poder clasificarse a Champions, porque creo que hay equipos mejor preparados y en mejor disposición que ellos ahora mismo. De esta manera continúo así con el quinto puesto, donde coloco al Real Betis. Mi amigo Funes estará muy contento de que los coloque aquí, o bueno, incluso tiene pretensiones de que su equipo este año en Champions, porque la verdad es que han hecho un trabajo muy bueno. Han hecho pues lo que tenían que hacer, poder fichar a Anthony, han fichado a Nelson de Osa, que me parece un jugador de ida y vuelta buenísimo para el centro del campo, lo vi en el Mundial de Clubes y me encantó. Retener a Nathan, hacerse con Rodrigo Riquelme, que es un jugador que tiene mucha calidad. La vuelta de Junior Firpo, que era un jugador muy querido aquí en Betis. Reforzar su portería extremadamente, o sea, su portería es muchísimo mejor que la del año pasado. De hecho, hay una lucha de titularidad entre Álvaro Valles y Pau López, a ver a quién le gusta, cuál es más del agrado de Pellegrini al final y se consiga proclamar el titular de esta portería. Pero vamos, que aún así, sea uno u otro, va a estar bien defendida. Y luego por destacar también pues el fichaje de Sofiane Amrabat finalmente, que parecía que se iba a ir al Sevilla y al final vino a este Betis. Aunque sí que es verdad que en vez del fichaje este de Amrabat, a mí me encajaba mucho más el de Ceballos, con el dilema de Ceballos, que llevamos varios años ya con el Betis y Ceballos, que parece ser que también Ceballos había jugado un poco con este Betis y se iba a ir al Marsella, pero finalmente se ha quedado en el Madrid. Pero bueno, para mí Ceballos hubiese sido como el broche ya para este equipo. Y por destacar algo negativo, como hemos dicho, el broche de Ceballos, y algo arriba, un delantero un poco más contrastado, porque hay dudas con el Cucho, que a mí es un jugador que me gusta, pero después del Cucho, pues bueno, estaba Cambu, pero que tampoco se espera mucho de él, y que le falta también, pues eso, como muchos equipos, algo y arriba un poquito más contrastado. Pero aún así me parece un equipazo que va a estar ahí luchando por los puestos de arriba. En el cuarto puesto pues pongo al Villarreal. A muchos ahora no les sorprenderá después de su gran arranque, pero es que es un equipo que cualquier equipo no grande, por decirlo de alguna manera, se tiene que fijar y tomar como referencia, ¿no? Porque lo hacen muy bien, fichando, vendiendo mucho más caro
teniendo así dinero para poder invertir en otros jugadores que les ayuden mucho en su proyecto y con proyección para que los puedan vender en un futuro y volver a sacar rentabilidad por esos jugadores. De hecho, pongo como jugadores clave a Mika Otache y Renato Veiga. En este caso he hecho una excepción de poner un jugador, he puesto a dos, porque me parecen dos jugadores que van a levantar mucho el suelo de este equipo, porque aunque sean jugadores, como digo, que pueden sacar mucho rédito en un futuro, creo que son jugadores que les va a ayudar mucho, pues eso, a dar ese nivel Champions que creo que puede tener este equipo para clasificarse para el año que viene. Además, Marcelino, pues sabemos también que es un entrenador buenísimo, y pues eso, me parece un equipo que se ha sabido reforzar muy bien y que va a conseguir muy buenos resultados este año. En el tercer puesto coloco al Atlético de Madrid, que ahora mismo sus aficionados están muy decepcionados con el equipo porque ha conseguido, me parece que solo una victoria en estas 4 jornadas. Y es un equipo de que se esperaba mucho de él. De hecho, yo mismo esperaba mucho del equipo. Como ya visteis que hice un short sobre el Atlético de Madrid, porque me parecía que estaba haciendo un mercado de fichajes buenísimo. Pero al final como que su mercado se vio un poco, no sé si decir truncado, porque tampoco truncado, pero un mercado un poco raro, ¿no? Porque trajo a jugadores como la defensa, como Pubil, pues como Janko, que parecían que iban a ser titulares, ¿no? De hecho, Janko me parece un jugadorazo que se tiene que consagrar en la defensa, que el Cholo se tiene que dejar de tonterías de probar cosas raras. Sí que es verdad que, bueno, Ruggeri también es otro que está creando dudas, que por eso es lo que está haciendo que esa defensa sea tan inestable, ¿no? Porque el Cholo no está encontrando su defensa titular que le dé esa seguridad. Y luego arriba pues está teniendo problemas de lesiones como Baena, como Almada, que se presumía que iban a ser jugadores muy importantes, de hecho eso estaba siendo en las primeras jornadas, pero que estas lesiones pues están haciendo que no consigan esa continuidad y ese encaje del equipo para que el equipo empiece a rodar. De hecho, yo al principio pensé incluso ponerlos como ganadores de esta liga, viendo el mercado de fichajes que estaban haciendo, porque me estaba gustando mucho. Pero viendo que pues lo que está haciendo el Cholo, que no está sabiendo encontrar su equipo, y las lesiones que está teniendo este equipo, los voy a colocar en este tercer puesto. Hay gente que los está colocando mucho más abajo, que dicen que este equipo va a ser la decepción de este año, pero creo que al final pues que la liga es muy larga y que cada equipo va a conseguir encontrar su sitio, ¿no? Y que este tercer puesto puede ser el sitio del Atlético de Madrid, o parece ser que sea el puesto del Atlético de Madrid en estos últimos años. Por destacar, en mi opinión, lo negativo, para mí lo negativo de este equipo está siendo el Cholo Simeone, que a muchos atléticos no les gustará escucharlo, pero para mí el Cholo se tiene que ir del Atlético. El próximo paso del Atlético de Madrid tendría que ser cambiar el entrenador. Un entrenador que les dé ya otra visibilidad, otro estilo de juego, y que el Atlético de Madrid ha subido un escalafón en los últimos años y tiene que encontrar a un entrenador de otras características. Y bueno, vamos a ir con los 2 últimos puestos. Ahora al decidir el segundo puesto, pues vais a saber quién pongo de ganador. Pero bueno, vamos a ir con el segundo puesto. En el segundo puesto pongo al Fútbol Club Barcelona, de Hansi Flick. Coloco claramente como jugador destacado a Lamine Yamal, que veremos a ver si Nicky Nicole no lo lleva por los malos caminos. Y bueno, pues destacar el mercado de fichajes de este equipo, que no me parece tampoco malo. O sea, me parece que Joan García era un fichaje necesario después de los problemas que está teniendo Ter Stegen. El fichaje de Ronnie Barney me parece una oportunidad de mercado buenísima, porque es un jugador que promete bastante por lo joven que es también, y pues para dar ese relevo a Lamine encaja bastante. Sí que es verdad que un poco el fichaje de Marcus Rashford es como el fichaje random de este equipo que hace los últimos años, como hizo con Coutinho y tal. Bueno, sí que es verdad que es una cesión, me parece que con opción de compra, pero que bueno, que puede encajar ahí en ese extremo izquierdo, dándole suplencia a Rafinha, incluso jugando en punta, que es también un puesto que se le está cuestionando un poco al Barça, porque sí que es verdad que Lewandowski ya está bastante mayor y que tienen que ir buscando pues el sustituto, ¿no?, de Lewandowski para el futuro. También está jugando Ferran ahí, que lo está haciendo bastante bien, pero necesitan, siendo el Barça, necesitan un delantero referencia como han tenido otros años, como fueron en su día pues Luis Suárez, Eto'o, Ibrahimovic, y bueno, y es ahora el Lewandowski, ¿no? Pero que le quedan pocos años y que necesitan ya encontrar pues ese jugador en punta, referencia, que les dé esos goles y que les vuelva a ayudar a ganar las ligas e incluso la Champions, que es la competición que se les está resistiendo. De esta manera pasamos con el que para mí es el campeón este año, que voy a colocar al Real Madrid. El Real Madrid de Xabi Alonso, ya sabéis que el Madrid es mi equipo, yo no me escondo. Y aunque bueno, sea mi equipo, todo esto intento hacerlo de forma objetiva. Y como digo, creo que para mí el campeón es el Real Madrid de Xabi Alonso,
que Xabi Alonso vienen con ideas renovadas de juego. Sabemos que el Madrid pues empieza una nueva etapa para ellos, aunque van a tener como jugador clave a Mbappé, en mi opinión. De hecho es lo que se está demostrando. Los mejores jugadores del Madrid hasta ahora han sido Mbappé, Güler y Huysen, que bueno, Huysen igual fichaje acertadísimo, que es por lo que creo que el Madrid va a estar arriba, porque ha sabido hacer los fichajes que necesitaba. Pues eso, el de Huysen me parece buenísimo, lo que tienes que pagar por él. Álvaro Carreras al principio no me convencía, sobre todo por el precio, porque me parece un precio caro, me sigue pareciendo un precio caro. Pero sí que está encajando en el equipo, que está dándole también solidez defensiva en el lateral, que le hacía falta al Madrid, y está cumpliendo, o sea que de momento me está convenciendo. El que no me está convenciendo tanto es Trent Alexander-Arnold, que bueno, para mi opinión es un fichaje barato para lo que era este jugador, y que se tiene que poner las pilas, porque si no el bueno de Carvajal le va a quitar el puesto. Bueno, le va a quitar el puesto, no, para mí Carvajal es el titular de este equipo. Entonces, como digo, Trent Alexander-Arnold como suplente de Carvajal me parece un buen fichaje, la verdad. Y por último, el comentar el de Franco Mastantuono, que igual me parece una oportunidad de mercado. Bueno, no es una oportunidad, sino más un robo de mercado que hicieron al PSG. Lo vi también en el Mundial de Clubes, me pareció el jugador más diferencial de River, y es un chico que igual lo he visto ya jugando en el Madrid, que tiene cositas, que es un jugador todavía que queda por desarrollar, pero que tiene ese desborde que también necesita el Madrid por esa banda derecha, que está un poco despoblada, que no se sabe quién va a jugar. Tampoco sabemos todavía si van a jugar con el dibujo de 4-3, como digo, con extremos con esa banda derecha, o si ahora con la llegada de Bellingham, que viene de lesión, va a optar Xabi Alonso por jugar con 4 mediocentros y 2 delanteros. Como decepciones, pues nombrarlo de momento la de Vinicius, que no sé si este año va a ser otra vez ese año que tuvo de Balón de Oro, ya que el año pasado también estuvo un poco flojito, y este año tiene pinta que va a ir por el mismo camino. Posiblemente sea la próxima venta del Real Madrid. Estará ahí con Rodrigo, ¿no? Yo tengo duda, porque la verdad es que Rodrigo a mí es un jugador que también me gusta, y en momentos me está gustando incluso más que Vinicius, porque Vinicius sí que es verdad que no está a su nivel. Vamos a ver si puede volver a ese nivel y puede ayudar al Madrid a que se construya de verdad en esa primera plaza en este año. Pero bueno, teniendo a Mbappé, la verdad es que el Madrid no tiene por qué temer y poder conseguir esa primera plaza. Así que hasta aquí mi predicción de la clasificación de la Liga 25-26. No sé si hacer estas predicciones para otras ligas, como por ejemplo la Bundesliga, que es una Bundesliga que me gusta mucho, o la Premier, que es otra liga que también sigo bastante. O sea, bueno, de hecho en el canal sabéis que me gusta hablar de varias ligas, que he hecho reconstrucciones de equipos de varias ligas, aunque sí es verdad que me centro un poquito más en la Liga Española, porque es mi liga y en la que más consumo, ¿no? Así que bueno, dejadme en los comentarios si os gusta el vídeo, si queréis que lo haga con otras ligas o incluso de una forma un poco más rápida, a lo mejor en shorts. De hecho, probablemente subo un short sobre esta liga, que os enlace a este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le des like y nos vemos en el próximo. Un saludo.